para todos. Dijo muchas cosas, Manini Ríos obviamente hizo referencia a una defensa bastante más general de los 135 artículos de la LUC, pero para que no se nos haga inabarcable vamos a concentrarnos en un aspecto puntual, que además es lo que más resonó y repicó en las redes sociales, y es la defensa de la LUC en lo que tiene que ver con seguridad. Miren lo que decía el senador. El 27 de marzo triunfó el sí, una vez que se acallen los festejos de aquellos que propugnan el sí, la realidad va a ser otra. Ya no va a haber las herramientas que hoy tiene nuestra Policía Nacional para actuar con más eficacia y eficiencia. Ya va a tener las limitaciones que tenía en la era Bonomi, que no le permitía actuar a la policía y que generó la situación que todos sabemos. Ya no se va a presumir la legítima defensa del dueño de casa. Ya no va a ser delito agraviar a la policía. Van a poder seguir insultando y escupiendo a los policías como lo hemos visto una y otra vez. Ya van a poder volver a correr a pedradas un móvil policial que entra a un barrio a detener a alguien. Esas escenas las vamos a volver a ver todos a partir del 28 de marzo. Si triunfa el sí el 27. Bueno, muy bien. Y en representación de Cabildo Abierto nos está acompañando hoy el senador Raúl Lozano. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los televidentes que nos están mirando. Bueno, muy bien. Insisto, intentemos darle a este espacio y a este rato el enfoque de lo que es el área seguridad, para que no se nos vaya de las manos. Como decíamos al principio del programa, han venido aquí de visita explicitando su estrategia de defensa por el sí o por el no, distintos partidos políticos. Faltaba la mirada de Cabildo Abierto y vino perfecto, además, el protagonismo de su líder ayer para, bueno, poner sobre la mesa esta cuestión. Coincide con Manini en lo que puede llegar a... La estrategia está bien, ¿no? Lo que él plantea es, pensemos en el día después, que más allá de que gane el sí o el no, todos sabemos que este país va a tener que, de alguna manera, bueno, cicatrizar las frustraciones que queden en el camino de un lado o del otro y volver a abocarse a los temas que van mucho más allá de estos 135 artículos y que el país necesita con urgencia, ¿no? O sea que ahí va a tener que aflorar, y confío que así sea, toda una capacidad de resiliencia de los uruguayos en general y del sistema político en particular. Pero ya que evoca el propio Manini al 27, al día después, el 28, ¿no? Bueno, coincide con lo que plantea sobre... Él no es metafórico, lo que dice es concreto y evoca episodios que sí pasaron. Pero es por ahí que se tiene que defender la LUC. Yo me gustaría empezar por el día antes, digamos. Ah, bueno, muy bien. En el 2019, un 47%, según reconocidas encuestas, un 47% de nuestra población, del Uruguay, decía que el principal problema era el de la seguridad. Y un 72% de esas encuestas decía que el problema de la seguridad era uno de los 3 principales problemas. En el 2021, las encuestas dicen que un 18% ven a la seguridad como el primer problema. O sea, de un 47% bajamos a un 18%. Por lo cual, el problema de la seguridad, obviamente, es un problema serio y que entendemos nosotros de que se estaba por una política equivocada. Justo es decir, que desde el año 85, o sea, los gobiernos, yo no voy a solo a referirme al gobierno del Frente Amplio, sino a todos, porque del año 85 hasta el 2020 la curva ascendente no paró de ascender. Esa es la verdad. Pero del 2005 hasta el 2019 esa curva vertiginosamente se volvió más vertical. Es decir, los delitos aumentaban y aumentaban. Ahí habría que analizar distintos problemas sociales, psicológicos, o sea, habría que ver a qué las causas también del fondo del delito, ¿no? Si vamos, por ejemplo, en el 2005, dentro del paradigma con el que ingresa el Frente Amplio en su primer gobierno,
dice que la culpa de la delincuencia la tenía el resto de la sociedad, que sometía a otra parte de la sociedad a la pobreza. Entonces asimilaban la pobreza con la delincuencia, lo que para mí es un tremendo disparate. Conozco gente muy, pero muy pobre, que son muy, pero muy honestos, y gente muy rica, que son todo lo contrario. O sea que no va por ahí. No es un tema de tener más dinero o tener menos dinero para ser delincuente o no ser delincuente. Y eso se dio hasta el año 2020. Se podrá decir, sí, bueno, en el 2020 vino la pandemia, entonces la gente transitaba menos. Los delincuentes yo no creo que hayan dejado de transitar y acá nunca hubo un confinamiento obligatorio. O sea, acá siempre tuvimos movimientos. O sea, fue la política que eligió el gobierno de la coalición republicana. A diferencia de otros países, acá todos seguimos transitando, más, menos, pero seguimos transitando. Es decir, que tampoco es lógico decir, no, por la pandemia es que bajan los delitos. Puede ser que sea uno de los indicadores, pero para nosotros el más importante es este cambio de paradigma que obedece la ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración no es más ni menos que en gran parte la materialización de los cambios que se ofrecieron a la ciudadanía en octubre del 2019 y en noviembre del 2019. La ciudadanía votó por eso, en los programas de gobierno de los distintos partidos. ¿Entre los paradigmas de esta LUC está el empoderar a la policía? Entre los paradigmas de esta LUC es el respeto a la autoridad. El respeto a la autoridad que nosotros entendemos de que lamentablemente se había perdido a la autoridad policial, a la autoridad desde nuestro concepto, a la autoridad de los padres, a la autoridad de los maestros, a la autoridad de los profesores. O sea, íbamos en un camino diferente y entonces hay un cambio de paradigma. Para nosotros es evidente. Bien. Entonces, por ahí es que viene la ley de urgente consideración y por ahí son los distintos artículos que obedecen a estos 34 artículos de seguridad. Bien, ya volvemos a ese punto, pero antes, algo que comentó, para no dejarlo pasar, hablaba de lo que daban las encuestas en cuanto a la percepción de cuáles eran los problemas que más aquejaban a los uruguayos. Y hay un descenso importantísimo, obviamente, entre lo que es considerar a la seguridad como uno de los primeros problemas previo a la pandemia y en el 2020, 2021. ¿Y es porque la seguridad está mejor, que bajó en el ranking? ¿O es porque otras áreas, como la sanitaria y la salud, pasaron a ocupar el primer puesto de preocupación de los uruguayos? Las dos cosas son reales. O sea, en el ranking, como dice, todos los delitos bajaron porcentualmente y en números. O sea, los datos de la realidad dicen de que los delitos bajaron. O sea, como yo dije, del año 85, no solo el gobierno del Frente Amplio, los delitos año a año iban subiendo. En mayor escala, durante el Frente Amplio fue peor. Pero realmente se quiebra esa curva ascendente en el año 2020. Bien. Fernando. Sí. ¿Coincidís con Manini Ríos que es probable que si ganara el sí, la policía vuelva a padecer esas situaciones en las que o se le pedraban móviles, las que evoca el propio senador? Yo creo que la ley de urgente consideración tiene 30 y pico de artículos vinculados con la seguridad, muchos de los cuales de respaldo a la policía. Sí. Me parece que la mejor respuesta no la doy yo, la da la propia Patricia Rodríguez, que es la presidenta del sindicato de policías y es integrante del PIT-CNT. No hay que ir a buscar muy lejos. No creo que Manini Ríos y Patricia Rodríguez militen en el mismo sector político. No creo, no lo sé, pero no creo. No me parece porque no sé qué vota Patricia Rodríguez. Pero integra el PIT-CNT. Y Patricia Rodríguez dice, no nos gusta que pongan a derogar artículos que eran reivindicaciones de nuestro sindicato. No vamos a militar por algo que va en contra de nuestros trabajadores. Ningún sindicato policial está a favor de derogar los artículos que respaldan a la policía. Me parece que es suficiente respuesta. Me limito a usar las palabras de Patricia Rodríguez para contestar tu pregunta. La misma pregunta para ti, Valeria. Yo creo que, como todo en esta campaña, y de los dos lados, hay como exageraciones y mentiras. Ha sido una campaña, por lo menos para mí, bastante hipócrita, ¿no? Desde el sí en algunas cosas y desde el no
como por ejemplo lo que decía Manini, es como que si gana el sí el 27, el 28 tenemos anarquía en nuestro país, es un caos, no sé. Bueno, pero no fue eso lo que dijo el senador. No, que en realidad otra vez, que van a pasar cosas como que, no sé, la población va a empezar a tomar acciones contra la policía y van a apedrear los patrulleros y van a escupir a los policías. O sea, como que si gana el sí, la policía... no sé, va a dejar de ser policía, no va a poder hacer lo que hacía. Y no es lo que pasaba antes de la LUC tampoco. O sea, no era que todos los días escupían policías o apedreaban móviles policiales. Yo entiendo lo que dice Fernando. Es verdad que el sindicato policial tiene esta declaración. El sindicato policial, más allá de la definición del PIT-CNT, tomó su posición en cuanto a que... no va a militar. No va a militar. Y a ver, y el PIT-CNT no puede obligar a ningún sindicato a militar. Porque, o sea, este colectivo de trabajadores se siente respaldado y tiene todo el derecho a plantear que esta ley, que estos artículos de seguridad los hacen sentir más respaldados y que estaba dentro de su plataforma. A veces la plataforma de los sindicatos va en contra de las definiciones del PIT-CNT. Esto es así y es absolutamente respetable. No es que no hay... Vos tenés que recordar que... Perdóname, vos que integrás por suerte no es una central el PIT-CNT, sino que es un plenario y en realidad no puede decirle a los sindicatos qué hacer. ¿El PIT-CNT no representa a los trabajadores? Sí. Y entonces si pero los trabajadores... Pero si los trabajadores piensan de Tito, ¿por qué la cúpula? Hay posiciones que salen en mayoría y otras que salen en minoría. El sindicato policial, en cuanto a esto, no ganó la posición. De hecho, el PIT-CNT defiende los jornales solidarios y ADEON está en contra. O sea, hay un montón de temas que en realidad tenemos discrepancias los sindicatos de base con las definiciones generales. Pero bueno, eso... por suerte, no es una central el PIT-CNT, los que no compartimos que se le llame central, porque en Uruguay no hay una central de trabajadores, hay un plenario intersindical. Entonces, eso con respecto al sindicato policial. Y con respecto a esto de Manini, me parece que forma parte de la estrategia de un extremo y del otro, ¿no? Y hay quienes caminan o van por el camino del medio, que van por decir lo que realmente está en juego el 27. Y yo creo que no es a este extremo. Y que no está bueno, como tampoco está bueno decir que se privatiza la educación y pero no vamos está bueno a concentrarnos decir hoy en lo de los seguridad, por combustibles, favor. ¿no? O sea, no es exacto lo que dice... yo creo que no es exacto. Lo que dice Manini, yo creo que no es que el 28 de abril o el 28 de marzo van a salir a escupir policías. Yo no lo considero así. Si ya los escupían porque en realidad, de hecho, vos ya agrediendo a un policía sin la LUC, igualmente estás cometiendo un delito. O sea que bueno, no, hubo que especificar justamente un artículo de lo que era el agravio al policía. Obvio, era tan sencillo con el cual que pudieran actuar. García el desacato ya existe, o sea que en realidad... Hay una serie de hechos que realmente... No entendí qué dijiste, perdóname, Lozano, pero no entendí cuál es la postura de Valeria. No sé si a alguien le... ¿Qué le parece? Claro. Sí, yo sí saco una conclusión, es que le ni pareció limonada. exagerado el escenario que pinta Me parece el que senador está Manini. dentro de la parece estrategia. que sí, pero que no, pero está dentro, a ver, está dentro de la regla del juego de lo que va a ser desde que empezó esto Pero hasta el 27 de algo. marzo. Listo, no lo comparto lo que dice Manini porque me parece que es ¿Compartís lo que dice Patricia? irse al extremo. Comparto lo que dice Patricia, que ella Correcto, se siente representada, los trabajadores policiales se sienten así. No más preguntas. Y está señor perfecto juez. que se sientan así. Correctísimo. Perdón, nuestro invitado iba a decir algo. No, yo iba a disentir porque hay hechos, digamos, que sucedían en este país que no los podemos obviar. Eso de que... creo que todos recordamos las imágenes de un policía ahí enfrente a la embajada de Francia, acá en la calle Uruguay, cuando vinieron y lo pintaron con un spray, el pobre policía parado, quieto. Estoico. Bueno, creo que, pero a ver, yo celebré, creo que mucha gente celebró el estoicismo de ese funcionario. Sí, estoicismo, pero en definitiva lo que se está haciendo es perdiendo un total respeto a lo que debe ser la autoridad. En ningún país del mundo pasan esas cosas. Pasaban en el Uruguay. O que iban a un barrio, un patrullero iba a entrar y los recibían a pedrada o hacían un piquete adelante y por acá no pasa nadie. Esos son datos que todos lo vimos en las imágenes de ustedes, justamente de la televisión. Es decir, ¿por qué sería exagerado entonces pensar, Valeria, que puede volver a repetirse? Pero son cosas que se pueden dar ahora con la ley de urgente consideración, igual solamente que si el que lo cometa, porque es como pensar que pero los hechos no se estaría dando, ¿no? Ahora se pueden dar, pero es un delito. Obvio, a ver, lo que él está planteando en otros países del mundo pasan cosas muchísimo peores, le tiran bombas a la policía, les tiran pedradas, la policía no podía hacer nada. Compararnos con otros países del mundo. Hay enfrentamientos con la policía, como pasa en Chile con los carabineros, que tanto de un lado como del otro pasan cosas terribles,
O sea, es incomparable la situación de Uruguay. En Uruguay no hay ese nivel de enfrentamiento. No pasan esas cosas en nuestro país. Perdóname, Entonces, pasaban cosas, se aprobó la LUC y dejaron de pasar. es como... No solo dejaron de pasar, sino que bajaron todos los delitos. ¿Está bien? No sé, la evidencia te rompe los ojos. Contra esa evidencia, No sé qué Alfredo, estamos discutiendo. ¿es válida para vos esa evidencia que cita Marguerite? Una cosa que me parece importante es que las cifras de la seguridad, sin lugar a duda, en las encuestas bajaron. Coincido plenamente con lo que decía Victoria, es decir, si yo tengo preocupación porque no sé qué dar de comer a mis hijos mañana, el tema de la posibilidad que me roben, que me van a robar si no tengo un mango. Me quedé sin laburo, tengo problemas capaz que me se contagió algún familiar que puede correr el riesgo. Es decir, lo que la pandemia no influyó, me parece que es un buen argumento, pero es un tema, ¿te podés callar un poquito? Porque yo te escuché. Callate un poquito que yo te escuché. Puedo. Entonces, lo otro que me parece importante es que hubo, no nos olvidemos, un intento previo a las elecciones que se hizo un plebiscito impulsado por Jorge Larrañaga, Vivir sin Miedo, que planteaba, entre otras cosas, varias medidas de estas de la autoridad, porque ustedes ponen el tema de la autoridad como si que fuera la panacea para solucionar todo, y ni en dictadura, que había muchísima autoridad, dejaron de existir los delitos y había muchos delitos también. Entonces, y la ciudadanía votó en contra de esa reforma para vivir sin miedo. Y después algunos de esos artículos se metieron en la LUC. A mí me parece fundamentalmente lo de los pobres y la delincuencia, no hay una relación directa, pero si uno mira la población carcelaria, la mayoría de los que están presos hoy son pobres y jóvenes, hombres. O sea que algún tipo de relación, No pueden algo tiene arreglarlo que con la haber. fiscalía. No es causa-efecto, no todos los pobres son delincuentes, pero o casualidad la mayoría de los que están presos hoy por delincuentes tienen origen pobre. El crecimiento de la delincuencia tiene mucho que ver desde el 85 en adelante, por supuesto. Tiene mucho que ver, entre otras cosas, con el desarrollo del narcotráfico, etcétera, que lo vivieron todos los gobiernos, incluso todos los gobiernos lo han vivido, que es un flagelo nos ha afectado como sociedad. Ahora bien, que la situación con la LUC ha cambiado, en algunas cosas sí. Yo no estoy de acuerdo con lo de presunta legítima defensa, no de los policías, del vecino que puede dispararle apenas abro la puerta, el portón del jardín, ya le tiro bala y no pasa nada. Presunta legítima defensa. Presunta legítima defensa, eso me parece que es un disparate. El agravio a la policía me parece que es una cuestión semántica, porque en realidad... Perdón, La presunción es para el funcionario policial. No, pero también para la gente... No, lo que se hizo con el ciudadano se expandió el límite Claro. de donde puede ejercerlo. y Bueno, vos quizás podés... si tú estás entrando a tu casa y está del otro lado con un revólver apuntándote y perdón. vamos hasta el cuarto y ahí... Perdón. No, pero ahí no hay presunción. La legítima defensa también Ojo. es para el tipo que está en su casa y que le puede La tirar legítima a alguien. defensa siempre existió. Sí, pero ahora se extendió. Sí. Entonces ahora... Sí, porque entra ahora no alguien tiene y que ya le venir a meto tu bala, cuarto. y así ha No, pasado ya le algunos meto... casos. Sí, antes así era nomás más vas preso difícil. vos. Sí. A mí lo que... Sí, no, depende. Ahora algunos zafan. Entendámonos. Lo que, En un garage que no te mata pasaba y en tu cuarto antes sí. y no pasa ahora... Yo no sé qué programas ven. Yo los videos que yo he visto por televisión, sin ir más lejos, hace 2 o 3 días en Casaballe apedrearon a unos policías que iban atrás de unos ladrones. Hace un tiempito hubo un enfrentamiento en Malvin Norte en el cual 2 policías que estaban tratando de llevarse a una persona tuvieron que irse porque no podían y estaba funcionando la LUC. Por otro lado, a través de un patrullero, los meten a uno preso y viene otro del otro lado, lo abre la puerta y zafa. O sea que lo de que no se respetaba la policía con LUC o sin LUC, para mucha gente no se acabó el recreo. Alguna gente sigue funcionando de la misma manera con la LUC que sin la LUC. Que está mal, yo no lo defiendo. Yo soy como Gustavo Leal, antichorro. ¿Se acuerdan que él decía yo soy antichorro cuando era miembro del... Y bien que se la cobraron, ¿no? Desde el Frente Amplio. Sí, no importa, pero yo en ese aspecto lo considero. Entonces, a mí me parece que caer en este tipo de argumentación por la LUC no es digno de Manini. Yo esperaba, sinceramente, yo estoy acostumbrado a que los camaradas de armas, los camaradas de partido de Manini digan mucho disparate 2x3. Pero Manini hasta ahora se había mantenido en una cuestión muy seria, compartiendo o no lo que dice. Pero esto de que ahora van a empezar a partir del 28, van a empezar a apedrear, está generando, es lo mismo que hizo Botana cuando diciendo que no se iba a andar por la calle, o Heber, que se iban a ir a todos los presos.
no es digno de un senador y líder de un partido como el Bien. Cabildo Abierto. Tenemos que Está hacer una cayendo pausa. en la chabacanería. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría, por supuesto, que nuestro invitado responda, sobre todo los episodios que cita recientes, donde está bien el punto. Con o sin look, estas cosas siguen pasando. Por si alguien no se dio cuenta, también rescatemos el acto fallido disimulado de nuestro panelista. ¿Qué acto fallido? Pausa y ya venimos.